Buenas tardes amigos y amigas de Eternidad en el Corazón, ¿cómo están? Damos gracias al Rey Jesús por su amor, su misericordia y su bondad. Gracias porque en Él tenemos toda plenitud de la deidad habitando nuestras vidas, conformándonos a su imagen a través del Espíritu, ¿cierto? Eso por la fe en esa gracia llamada Jesucristo, ¿sí? Damos gloria al Rey por todas las cosas. Que Dios bendiga grandemente en este tiempo, ¿cierto? Estamos verdaderamente para confesar su nombre, para proclamar el Evangelio, que no es nada más ni nada menos que las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Por este tiempo que está corriendo, damos gracias al Rey, ¿sí? Damos gracias al Rey por el gran compromiso que está ejerciendo el Señor a través del Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo para con su iglesia y el cuidado de ella, ¿cierto? Dándoles toda la gloria al Señor. Su Espíritu Santo interviniendo desde nuestro interior, abrazando al Padre, nuestro espíritu siendo capacitado, ¿cierto? Por este Espíritu que nos va adecuando, ¿cierto?, a esta relación que nos va llevando a una plenitud a todos los creyentes. Acá no hay favoritos para el Señor. A todos los creyentes, de una u otra forma, Dios está interviniendo de una forma extraordinaria, de una forma única, ¿cierto? Y eso fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Lleva la cautividad, que quiere decir esas armas que tenían preso al hombre, perdido al hombre, ¿cierto? Que era el pecado y la muerte. Destruye estas dos armas, Jesús en la cruz y en la resurrección, ¿cierto? Viene con esa vida y con esa justicia, en la cual dice: Padre, ¿qué hago con la vida eterna y la justicia? Entre otras cosas, el Padre dice: dásela a aquellos que creen en ti. Aquellos que creen este hecho que nos pusimos de acuerdo en el cielo, aquellos que crean esto, impártele vida, impártele justicia, ¿cierto? Si ellos creen, a través de esa herramienta que yo le di a todos los hombres, a través de la fe, este hecho que ocurrió en el mundo espiritual, llevando cautiva la cautividad, destruyendo el imperio que tenía el diablo, el imperio de la muerte, ¿sí? Sacando al hombre fuerte de nuestras vidas, siendo Él el hombre fuerte que saca a ese hombre fuerte. Y hoy el hombre fuerte es la iglesia. El hombre fuerte hoy en día es la iglesia. ¿Por qué? Porque a la iglesia le dio la autoridad, le dio el dominio, el señorío, la realeza, ¿cierto? En el Espíritu, ¿sí? Es muy importante. Y a través de muchos padecimientos, a través de muchas cosas, que son sufrimientos, parte de los sufrimientos que Cristo pasó, estamos
naciendo en el reino. Estamos naciendo porque hay muchos que por causa del mensaje y tu testimonio en Cristo, muchos están siendo sacados de cárceles espirituales, de lugares de tinieblas, lugares de muerte, lugares de angustia, de dolor. ¿Sí? Así que el Señor es el que nos da la fuerza, el que nos da esa plenitud en la cual se va desarrollando en la vida del creyente. Mi querido amigo, estamos viendo un tiempo muy diferente a este. Estamos mirando el libro de Jeremías. Sí, estamos mirando el libro de Jeremías, que nada tiene que ver con la iglesia. Jeremías, profeta, que Dios levanta como otros, ¿sí?, para hablar a un pueblo como Israel, ¿cierto? Y otro pueblo en el cual se había dividido el reino, Israel y Jerusalén. En este caso está, Judá, cuya capital es Jerusalén. En Israel, cuando se divide, después del tiempo de la monarquía, de la época de los reyes, sabemos que tuvo 3 reyes, tuvo Israel: Samuel, David, Salomón, ¿sí? Ahí Israel era uno, estaba unida la casa de Israel con la casa de Judá, ¿cierto? Eran uno. A través de Saúl, después viene David y después Salomón. Salomón muere y el reino es dividido, llamado el reino del norte, donde tomó Jeroboam, hijo de Nabat, en el cual hizo pecar grandemente a Israel, a las 10 tribus, ¿cierto? Y el cual recibe un juicio de parte de los asirios, son llevados cautivos, es destruido Israel. Mas Dios tuvo misericordia de Judá, porque Judá iba por el mismo camino, en el cual estaba Roboán, ¿sí?, hijo de Salomón, se quedó con 2 tribus de esa división y se llamó el reino del sur. Ese reino del sur iba por el mismo camino que Israel, y los asirios sitiaron Judá, ¿sí? Ya después lo vamos a estar viendo. Y Dios interviene a través de un ángel, y cuando estaba sitiado Judá, ese ángel mata 185.000 soldados. 185.000 soldados del ejército de Senaquerib. ¿Sí? En ese estaba su esclavo Rabascases, que era un enviado, un embajador, que habló violentamente contra el Dios de Judá. Ese hecho está en Isaías. Ya después lo vamos a estar mirando un poquito. Hoy nos vamos a extender un poquito para entender algunas cosas. Y este era un tema en el reino de Israel y de Judá. Había un mover angélico a través de los tiempos, donde es notable el mover angélico, donde Dios enviaba sus mensajeros para defender al pueblo, y en otras ocasiones para otras cuestiones, ¿cierto? Y hay un proverbio, mi amigo, hay un proverbio, hermoso proverbio, hay un hermoso proverbio. Ahora vamos a ver. Gracias, Jesús. Aleluya, Jesús.
Gracias, Jesús. Hay una palabra que dice, está en Proverbios 16:32, mi amigo. Es mejor ser paciente que poderoso. Mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. ¿Sí? Y acá hay algo que nos ayuda. También dice por allá por Proverbio 25:28, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Eso está en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Y en Proverbio dice, gloria a Dios, es mejor ser paciente que poderoso. Mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Eso es algo que está en Proverbio 16:32. Y el obrar de Dios en el viejo pacto, había unas diferencias muy grandes. La gracia, lógicamente, estaba. Abraham pudo experimentar eso. Moisés también halló gracia en los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir que haya gracia delante de los ojos de Dios? Que son personas que supieron depositar esa gracia en sus corazones. El caso de David, el caso de Noé, toda gente de los patriarcas, ¿no? Pero el problema de Israel, de Judá, como naciones, es que no se supieron dominar sus habitantes, primeramente el rey y sus líderes religiosos, sus ancianos, ¿cierto? Donde por allá por Jeremías capítulo 5, vamos a empezar algo, Jeremías capítulo 5, vamos a buscar, vamos a trabajar un poco. Dice el Señor que si hubiera hallado, aunque sea unos cuantos justos en Judá, no hubiera destruido a este pueblo. Gracias, Señor. Es muy notable ver el pensamiento de Dios y la gracia de Dios. Dice en el capítulo 5 del libro de Jeremías, el cual estamos mirando, perdón que la vista me falle un poco, recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas, si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad. Yo perdonaré a esta ciudad, aunque juran por el Señor, de hecho juran en falso. Yo perdonaré a esta ciudad por un justo, por uno que practique justicia. Dios estaba dispuesto a salvar Judá del juicio y que no sea deportada a Babilonia. Y este pueblo estaba acostumbrado a que Dios siempre le solucionara los problemas. Siempre que cuando las papas quemaban, Dios tenía que enviar un ángel, Dios tenía que obrar un milagro. Ese es el gran problema de depender de los milagros. Y no es que sean malos los milagros. El tema es que no edifican mi carácter, ¿cierto? Si bien los milagros son bienvenidos, ¿cierto? El más bienvenido tiene que ser el Dios de los milagros en nuestras vidas. ¿En qué sentido? De que en este tiempo de gracia, donde ha quedado en suspenso el trato de Dios para con el pueblo de Israel, tiene un trato con la iglesia en este tiempo. Dios, a través del Espíritu dentro de nosotros, toda esa plenitud va trabajando en nuestro carácter y nos va dando esto de ser paciente, ¿cierto? Y ver la diferencia entre que hay
en un paciente y una persona que tiene mucho poder, mucha influencia. ¿Eh? Y el pueblo de Israel tenía reyes que tenían mucho poder, mucha influencia, ¿cierto? Pero eran gente sin sabiduría, ¿cierto? Es mejor ser paciente que poderoso. Mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Para Dios es mejor el dominio propio, la templanza, quiere decir, la eh, mansedumbre, es mejor eso que conquistar una ciudad. ¿Sí? Entonces, para que vos veas la diferencia que hay, ¿no? Entonces, en ese contexto, Jeremías, el pueblo estaba acostumbrado a pecar mucho y después Dios intervenía contra sus enemigos. Dios intervenía y les daba alimento. Dios intervenía y le daba agua. Dios intervenía y le daba la lluvia en tiempo de cosecha. Muchas veces Dios, su misericordia siempre estaba ahí, haciendo un balance con el juicio, ¿cierto? Y ahí es donde se cumple la palabra que Dios es grande, ¿cierto? Es tardo para la ira y grande la misericordia. Pero según el plan y el operar de Dios a través de los tiempos y su trato con Israel, estaba en un tema acá, que Israel se había olvidado de Dios. Y Judá también, ¿cierto? Y aunque Israel había sido destruida 100 años antes de esto, Judá había sido librada, porque Dios envía un ángel y mata a 185.000 soldados. Ahora, eso ayudó, en este caso, a esta nación a que crezca la persona, ¿no? Esos habitantes, a que crezcan en carácter, en sabiduría, ¿cierto? En dominio propio. No, en absoluto. Ese milagro fue algo que Dios hizo de una forma maravillosa, libra a la nación, pero 100 años después, otra vez Dios tiene que intervenir, ¿cierto? Y no va a intervenir a favor, va a intervenir de una forma diferente, porque si dejaba que esta Judá siga actuando como venía actuando, el pueblo hebreo iba a ser raído de la faz de la tierra. El enemigo ya lo había culturizado mentalmente, políticamente, ¿cierto? Tenían sus dioses falsos ya, adoraban dioses, sacrificaban niños, prostituían niñas, cuántas cosas, ¿no? De las crueldades más grandes. No había un justo, ni siquiera uno, para que Dios pudiera perdonar. Entonces Dios tenía que ejecutar un juicio y se llegaba al tiempo de ese juicio. Y eso es lo que estamos hablando acá. Jeremías capítulo 21. Por eso es muy diferente este tiempo de la iglesia. ¿Eh? Muy diferente. Muy diferente. ¿Sí? Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías. Capítulo 21, estamos viendo la versión Palabra de Dios para todo. Sucedió cuando el rey Sedequías envió a Pasul. ¿Quién era Sedequías? ¿Quién era este rey? ¿Cierto? Tenemos el perfil de muchos reyes. Sedequías fue nieto de Manasés. Manasés fue una persona que llenó Judá de sangre de extremo a extremo, mató muchísima gente inocente, el abuelo de Sedequías. Hizo pecar gravemente a Judá, ¿sí? Y levantó lugares altos donde se prostituían niñas, se sacrificaban niños, ¿cierto? Y Dios se levanta contra Manasés. Lo llevan cautivo a Manasés,
¿cierto? Los asirios. Y en el último momento de su vida se arrepiente de todas las cosas que hizo. Dios los perdona y los restaura, ¿cierto? Esa es un poco la historia del abuelo de Sedequías. Este Sedequías fue el último rey de Judá antes que Judá fuera destruida por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Esto un poquito para entrar en contexto de lo que se está predicando. Dice que a ver, Señor amado, a ver, gracias Jesús. Acá está la historia. Sedequías fue el último rey de Judá, hijo de Josías. ¿Te acordás que Josías empezó a reinar a partir de los 8 años, Judá? Fue un rey que hizo lo agradable al Señor, sacó los lugares altos que había hecho su padre Manasés. Trae una reforma muy grande porque descubre en el libro de la ley. Anteriormente había un libro de la ley que se le daba al rey, ¿cierto? En el cual tenía los pergaminos directamente el rey y él podía observar la ley de Jehová. Era un privilegio, ¿cierto?, para el rey. ¿Sí? Y dice que Sedequías fue el último rey de Judá, hijo de Josías, nieto de Manasés. ¿Qué significa? Significa justicia del Señor Sedequías. Reinó más o menos en el 597 al 586 a.C. 9 años fue. Edad al inicio del reinado tenía 21 años Sedequías cuando comenzó a reinar. Su reinado duró 11 años, perdón. Sedequías era un rey débil y vacilante que se dejó influir por los consejeros y los profetas falsos. Sedequías tenía una modalidad un poco, ¿cierto?, que por ahí nosotros estamos acostumbrados a esa modalidad. Nos gusta ir de profeta en profeta, ¿viste? Viene el profeta, allá vamos. Viene el profeta allá, allá vamos. Bueno, le gustaba escuchar a los profetas, pero eran profetas todos falsos. Falsos profetas, dice. Se dejó influir por los consejeros y por los profetas falsos. No siguió los pasos de su padre Josías, quien había implementado reformas y religiosas y políticas en Judá. ¿Cierto? Sedequías se alió con Egipto para rebelarse contra Babilonia. ¿Cierto? Dios le habla a Sedequías de que tenía que pasar bajo el dominio babilónico. Le ordena Dios a Sedequías eso. Mas Sedequías desobedece y se alió con Egipto, busca la ayuda de los egipcios, ¿cierto?, para rebelarse contra el rey de Babilonia. Esto provocó que el rey de Babilonia, cuando se entera de la alianza con Egipto, ¿cierto?, Babilonia, que era el imperio más grande en ese momento, ¿cierto?, ataca a Judá, ¿cierto?, destruye el templo, destruye todo, y muchos son exiliados a Babilonia, ¿cierto? A pesar de las advertencias del profeta Jeremías, Sedequías no se arrepintió ni cambió su comportamiento. Jeremías advirtió a Sedequías que si no se sometía a Babilonia, la ciudad de Jerusalén sería destruida, él mismo sería llevado cautivo. Eso está en Jeremías 27, 12 al 15. Sedequías no escuchó las advertencias y continuó con su política de rebelión, lo que finalmente llevó a la caída de Jerusalén y al exilio de los judíos en Babilonia. ¿Sí? Algunas consecuencias, por ejemplo, la caída de Jerusalén y la destrucción del templo en el 586. El exilio de los judíos en Babilonia
que duró 70 años. La pérdida de la independencia de Judá y la sumisión a la dominación babilónica. Sedequías fue un rey débil, vacilante, que se negó a escuchar las advertencias de los profetas, no supo discernir. Y continuó en su política de rebelión, lo que finalmente llevó a la caída de Jerusalén y al exilio de los judíos en Babilonia. Hoy tenemos la profecía más perfecta y más exacta, que es la palabra del Señor. Sí, esto es muy importante de que vos lo sepas, ¿cierto? Si bien el oficio de profeta está activo, hoy tenemos acceso directo a todo. Y si esas profecías no están alineadas a esta verdad, son infructuosas. Viene a ser como escuchar falsas profecías, ¿cierto? Siempre nos gusta la emoción del profeta cuando nos habla, ¿cierto? Y hay una predisposición y una mala costumbre en ese sentido, tanto del que opera en el oficio y funge en el oficio de profeta, como en el creyente también, que se deja fascinar por ese profeta, al igual que se dejaban dominar por los ángeles, por los milagros, dependían de esas cosas, de los milagros y de las profecías. Y son dones que vienen a cumplir una asignación, vienen a cumplir algo que siempre va a ser por voluntad de Dios, pero nunca eso va a traer una edificación a nuestras vidas, como lo hace la palabra del Rey, ¿cierto? Siguiendo un poco con Jeremías capítulo 21. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías. Sucedió cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Mesaías, a ver a Jeremías, ¿cierto? Ellos le dijeron a Jeremías, ¿cierto? Él le gustaba esto de los profetas, ¿no? Averigua cuáles son los planes del Señor para nosotros, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando. Quizás el Señor hará alguna maravilla por nosotros, como hizo en el pasado, y lo obliga a retirarse, ¿cierto? Hoy en día también buscamos profecías, amados, a ver cómo vamos caminando, cómo estamos, ¿cierto? Cuando la Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Ese es Cristo en nosotros. Es la profecía más que quedó establecida eternamente en nuestras vidas. Cristo nos perfeccionó, ¿cierto? Nos completó, no nos hace falta más nada en Cristo Jesús. No dependemos de profetas, ¿sí? Eso Dios es una de las cosas que nos quiere invitar, ¿no? Dice, esto dice el Señor Dios de Israel, voy a poner en su contra las armas que tiene en sus manos y con las cuales se están defendiendo del rey de Babilonia y de los babilonios que luchan contra ustedes fuera de la ciudad. Yo los traeré a ellos al centro de esta ciudad, al corazón de la ciudad, ¿no? Yo mismo pelearé contra ustedes con mi mano extendida, con mi brazo fuerte, con mi furia y con mi ira, dice el Señor, contra su pueblo, ¿no? Destruiré a todos los habitantes de esta ciudad, Judá, tanto a los seres humanos como a los animales, morirán de enfermedades terribles. Esto, como le gusta a muchos profetas hoy en día, declarar desastres por todos lados, y que esta nación, y que el otro, y que aquello. Cuando vos mirás la palabra, y Dios, cierto, si bien podemos ver que hay en muchos lugares hay crisis, hay problemas, pero no es Dios el que está atrás de esas cosas, amado. Porque este es un tiempo de gracia donde la iglesia tiene la autoridad, ¿cierto? Para
predicar el Evangelio, esa provisión que el mundo necesita, ¿cierto? Y sabemos que hay una rebelión contra el Evangelio también. Y después entregaré a Sedequías, rey de Judá, a su siervo y a su pueblo y a todos los que queden en esta ciudad después de la peste, la guerra y el hambre en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los enemigos que quieren quitarles la vida. Nabucodonosor los matará a filo de espada, no les tendrá compasión, clemencia ni piedad. Es la decisión del Señor. Y le contarás a este pueblo que el Señor dice: voy a poner frente a ustedes dos caminos entre los que tendrán que escoger, el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá en batalla, de hambre o de peste, pero el que salga de esta ciudad y se entrega a los babilonios que luchan contra ustedes vivirá, y su propia vida será su botín de guerra. Estoy decidido a castigar esta ciudad y no premiarla. Entregaré esta ciudad en manos del rey de Babilonia y él la quemará. Es la decisión del Señor. ¿Cierto? Fíjate vos, ya el Señor ya lo había dado por hecho a esto. Dile lo siguiente a la familia del rey de Judá, que escuchen el mensaje del Señor, la dinastía de David. Esto dice el Señor: hagan justicia todos los días y salven al explotado de las manos del explotador. No sea que por sus maldades mi enojo se encienda como fuego y arda sin que sea posible apagarlo. No estoy en contra de ti, la que reinas en el valle como la peña en la llanura, dice el Señor. Ustedes dicen: ¿quién podrá llegar hasta nuestro refugio? Yo los castigaré como merecen sus acciones. Prenderé fuego a su bosque, dice, y eso quemará todo a su alrededor. Es la decisión del Señor. Acá, mi querido amigo, se había decretado ya esto, era algo que venía contra la ciudad de Judá, ¿cierto? Le hace un anuncio a la dinastía, en este caso del rey Sedequías, ¿cierto? Y ya después vamos a ver en el capítulo 22, 23 las consecuencias, ¿cierto?, de la desobediencia de este pueblo de Judá, ¿cierto? Y la forma de operar que tenía el Señor en ese tiempo, ¿cierto? Donde su ira se encendía, ¿cierto? Su ira trabajaba. Hoy lo que trabaja es la gracia de Dios, ¿cierto?, sobre nosotros, ¿cierto?, cubriendo nuestros pecados. Trabaja la gracia de Dios para que seamos edificados en nuestras vidas, ¿cierto? Es muy diferente el trato en ese tiempo con el trato de ahora. Es un trato muy duro, tal vez, como podemos ver sobre Israel, pero ya Israel ya había sido culturizada religiosamente, ¿cierto?, por los imperios de Asiria y de Babilonia, ¿cierto? Ya 100 años antes, ya Dios había intervenido a través de un ángel y libra a Judá, no hacia Israel, libra a Judá de el pueblo de Asiria. Pero en este caso no pasó lo mismo, sino que Dios mismo peleó contra la ciudad, porque el pecado había llegado a su colmo. Tiempo de juicio para su pueblo, ¿cierto? Más para la iglesia, amado, no hay juicio, porque todo el juicio vino sobre Jesucristo. Sobre él vino el juicio de Dios, no de Satanás, de Dios.
¿eh? Él fue enjuiciado para que nosotros no seamos enjuiciados, ¿cierto? Hoy tenemos esa ventaja a partir de la fe en la gracia de Dios. Y eso hoy en día se imparte, hay que dar a conocer, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Así que mi querido amigo, fíjate vos la gran diferencia que hay en los tiempos. Estamos mirando el libro de Jeremías, ya vamos a seguir también con el próximo capítulo, ¿cierto? Le pedimos al Señor que nos ayude en este tiempo, ¿cierto? Para poder ser iluminados por el Espíritu y que podamos ser edificados. Primeramente mi vida, ¿cierto? Y para tener un panorama correcto, ¿cierto? En lo que Dios quiere manifestar. Que Dios esté obrando grandes cosas en cada uno de nosotros. Que Dios bendiga a la familia. Amén.